Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí nos encontramos en Nueva Humanidad y tenemos la suerte, la bendición de encontrarnos aquí con Mario Sabán, un gran cabalista, director de la Escuela de Psicología y Cábala, bueno, nacido en Buenos Aires y un gran experto que todos conocéis, bueno, muy formado, es impresionante. Yo soy una gran admiradora suya desde hace muchos años. Y hace una semana me encontraba en La Rioja, en La Bastida, y dije, si pudiera pedir al universo algo, sería estar con Mario entrevistándole o estando cerca. Y de repente ha surgido este encuentro que me lo han presentado. O sea que somos creadores de esta realidad, de este encuentro que está ocurriendo ahora mismo. Y Mario, muchísimas gracias. No, al contrario, la verdad que un placer estar aquí y aún muy feliz que me hayan vuelto a invitar. Son reincidentes aquí conmigo. Así que la verdad que para mí todo un placer y poder compartir, ¿no? Al final de eso se trata la humanidad, que podamos compartir todo. A veces no es tan simple, pero bueno, uno lo intenta. Teníamos varias preguntitas aquí un poco preparadas. Hay uno de tus comentarios así que me llamó la atención, hablas de que en este momento lo que estamos viviendo es un momento donde hay mucha luz que está entrando y las personas expansionan a la luz, pero tú planteas otra forma de guardar esa energía y no desperdiciarla siendo cucharas o vasijas, ¿no?, en esta realidad. Mira, el tema es el siguiente, es un momento muy interesante porque esa energía que está entrando no está organizada. Nosotros tenemos una responsabilidad para organizar esa energía que está entrando. En este momento tenemos una gran, podríamos decir, un gran privilegio de tener muchísima gente que está canalizando energías, que está bajando energías, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque cuando se canaliza tanta energía y baja tanta energía, hay que ordenarla, hay que organizarla. Y los sabios de la antigüedad, de la Edad Media, lo que trabajaron es en la organización conceptual. Es decir, cuando hace años o todavía hoy mucha gente va y participa de alguna conferencia de temas espirituales, se encuentra siempre con cierta confusión en los conceptos. Quizás porque en el mundo espiritual nosotros no hemos tenido la rigurosidad de ponernos a trabajar concepto por concepto, porque ha habido en algún momento una especie de anti-intelecto, anti-intelectualismo desde el mundo espiritual. Ha habido una moda donde hay que vivir la experiencia para poder realmente tener ese crecimiento, pero la experiencia, si no nos hace cambiar nuestra percepción de la realidad, tampoco tiene valor. Es decir, tenemos la experiencia y luego no tenemos conciencia de esta experiencia. Por tanto, lo que yo estoy viendo hoy es que en el mundo espiritual tenemos que tener mucha responsabilidad porque se están moviendo energías muy poderosas, muy fuertes, y esas energías tan fuertes pueden hacer lo que nosotros en Cábala llamamos la clipa de la Jochma, es decir, el desequilibrio de la sabiduría, donde nosotros canalizamos, obtenemos esa energía y luego no la sabemos invertir donde se debe. Es decir, en definitiva, yo muchas veces le digo a los alumnos de la Escuela de Cábala, estudien, lean, fórmense, inclusive académicamente, realicen alguna licenciatura, ordenen su mente, porque luz, como decía Isaac Luria, hay mucha, es decir, que muchos pueden canalizar, pero no muchos pueden ordenar esos conceptos, esa energía. Y creo que nos toca una época donde debemos ordenarnos, sobre todo porque hemos tenido no solamente una época de mucha canalización que estamos viviendo, sino también una época de mucha confusión teológica. Es decir, se mezclan muchos temas hoy en el mundo espiritual. Viene mucha gente del evangelismo cristiano, de la ortodoxia judía, mucha gente muy formada con ciertos conceptos teológicos, pero esos conceptos teológicos muchas veces se toman de manera literal y no simbólica y también hacen mucho daño a la gente. Entonces hay que ser muy responsable para poder encajar conceptualmente todas las energías que se están canalizando. Claro, que tendrá también relación con el ego espiritual, o sea, es como que todo está abierto y hay muchas personas que están bajando información, pero se está montando aquí un Cristo, ¿no? La sensación, ¿no? Sí, la sensación aquí la es... sensación, el ego espiritual sabemos que siempre ha existido, no es como no haber trabajado la parte de abajo del árbol de la vida, es decir, las dimensiones inferiores. Entonces,
todos han querido subir a las dimensiones superiores y muchos han quedado colgando en la luz. Sí. Y al quedarse colgando en la luz, en realidad estamos sufriendo las consecuencias de que no se puede bajar la luz. Y en el campo espiritual, y por lo menos en la Kabbalah, la idea es ver cómo se sube a la luz para poder bajar. Mira, el Sefer Yetzirah, uno de los libros más ocultos de la Kabbalah, que apareció en el siglo XII en el norte de Cataluña, en Gerona, dice, corre y regresa. Es decir, tú tienes que ir a la luz, tomar la luz y bajarla. Pero si no la puedes bajar, si no puedes escribirla o dar una clase o comprenderla para ti mismo, está habiendo un problema, porque puede que la espiritualidad sirva como elemento de fuga. Es decir, alguien que tiene un problema emocional, en vez de resolverlo, lo que hace es fugarse con la espiritualidad. La espiritualidad no es un elemento de fuga, es un elemento para poder subir, bajar la luz y arreglar el problema que tenemos en el campo de la materia, en las dimensiones inferiores. Eso, desde el punto de vista, es Kabbalah práctica. ¿Qué quiere decir? La espiritualidad toda tiene que ser práctica. Si en la realidad práctica estamos fallando, quiere decir que algo estamos haciendo mal. No es una luz que me ilumina y luego a partir del ego digo, mira cuán iluminado estoy, porque no ese es el resultado, ¿no? El resultado es si yo puedo tener una vida más en paz, una vida más feliz, y si los desequilibrios que tengo en el campo de la materia se pueden ir corrigiendo a partir de que yo me elevé. Entonces, hay como dos etapas. Hay que subir, pero la única forma de saber si hemos subido bien es bajar. Entonces, en la Kabbalah se dice Keter Stam Malhut, es decir, nosotros sabemos que la dimensión más alta la podemos encontrar en la dimensión más baja, en lo cotidiano. Entonces, ¿qué relación tenemos con lo cotidiano? Una relación cotidiana de inercia, donde vamos, como vidas mecánicas, o lo que estamos haciendo es poner conciencia a las acciones ordinarias en lo cotidiano. Si estamos poniendo conciencia, quiere decir que estamos bajando la luz. Y eso lo vemos claramente en nuestra vida diaria. Si yo en mi vida diaria tengo una gran felicidad, estoy contento con mi propia vida, porque al final, fíjate, uno vive con uno todo el día. Sí. Con lo cual, si uno está mal con uno todo el día, es muy malo. Sí. Es decir, uno puede estar mal con un amigo, con una pareja, pero no está todo el día. Con el que está todo el día es con uno. Sí. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es, vamos a pasarla bien con uno. Para pasarla bien con uno hay que bajar esa luz y la responsabilidad es ver si funciona en la práctica. Claro, que haya resultados concretos. ¿Verdad? Que haya resultados concretos, que son resultados interiores. Sí, tampoco es un resultado material. Sí. El resultado concreto es un resultado interior que a mí me cambia. Sí. Si yo no logro ver que estoy cambiando, en realidad no tengo que hacer un show social diciendo que yo he cambiado, porque esta es otra trampa, ¿no? Es decir, la trampa de, voy a ir con taparrabo por las calles de Barcelona y por eso he subido al mundo espiritual. Tampoco autoengañarme a mí en la relación social. La honestidad radical tiene que ser con uno. Es decir, yo tengo que ser honesto conmigo primero. Luego ya veré si la sociedad capta mi honestidad o no, que eso sería una segunda parte. Pero al final, lo que es genuino con uno termina siendo genuino con los demás. Es decir, sí. Hay algo, nosotros tenemos una sensibilidad para saber quién se está autoengañando. Sí. ¿Por qué? Porque a veces parece que nos está engañando a nosotros, pero en realidad no nos engaña a nosotros. El que quiere engañar a los demás es que ya se engañó a sí mismo. Vale. Y entonces, ¿tú crees que hay algo fuera del alcance de Dios? Pues en realidad es que parece que por una parte hay un plan divino, ¿no? Algo que se está dando, que incluso el humano se quita de medio porque dice, no sé si está en mis manos, ¿no? Sí, ¿O se puede manejar ese plan divino? Hay una oscilación. Tenemos que aceptar lo que no podemos realizar y al mismo tiempo tenemos que trabajar. Muchas veces yo digo, hay que trabajar como si no existiera Dios y hay que dejar todo en manos de Dios como si no tendríamos ninguna importancia nosotros. Pero esto tiene que ser como al mismo tiempo. Es decir, hay que vivir como que todo depende de Dios y hay que vivir como que todo depende de uno. Y esto es al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que tiene que pasar va a pasar, pero lo que tiene que pasar no es excusa para que yo no haga el esfuerzo. Porque el problema es que hay una gran parte de la espiritualidad que dice, dejemos todo en manos del cielo, y parece que uno se vuelve inactivo y no tiene que hacer nada. Sí. Entonces esto se vuelve excusa para no hacer nada. Y hay otra posición que todo depende de mí y, claro, no ve el plan que hay del otro lado, porque queda claro que no todo depende de mí. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos de que Dios está en todo, inclusive cuando Dios se retira, y parece que ahí no está. Es que Dios se tiene que retirar para
aparentemente no estar para que yo pueda tener existencia propia. Es decir, nuestra existencia se basa en la ilusión de que Dios se retira para que existamos nosotros, pero en realidad se retira para reconectarse con nosotros. En realidad es como la relación de madre-hijo, de padre-hijo. Es decir, te retiras, cortas el cordón umbilical, porque si no este hijo nunca va a poder vivir su vida solo, y al mismo tiempo toda tu vida está en una conexión contigo. Y nosotros tenemos algo parecido con la Matrix divina. La Matrix divina nos corta el cordón umbilical del universo para que pareciera que el universo no tenga relación con la Matrix, y al mismo tiempo interviene dentro del universo porque la relación nunca se cortó. Entonces tenemos la ilusión de existir y no existir al mismo tiempo. Y eso lo decía muy bien Cordovero, porque claro, cuando yo sé que existo, o por lo menos tengo la ilusión que existo, creo que la realidad depende de mí y saco mis fuerzas. Ahora, si yo traduzco sacar mis fuerzas, en realidad en lo cosmogónico, en lo oculto, es extraer las fuerzas que Dios me puso en mí. No son nunca mis fuerzas, son las fuerzas cosmogónicas que operan en mí. Entonces hay que hacer una traducción cuando yo digo que depende de mí. Sí, depende de mí de las fuerzas que a mí me dieron. Quiere decir que no depende de mí, depende de las fuerzas cosmogónicas que me pusieron. Cuando yo ya me doy cuenta que hay fuerzas cosmogónicas fuera de mí y fuerzas cosmogónicas dentro de mí, todo es Dios. Es decir, en ese plan no existo. No hay una separación con el otro, ¿no? No hay una separación con el otro ni con nada. Y los desequilibrios un poco que te he escuchado bastante hablar de ellos, ¿qué nos podrías decir de cada uno de los desequilibrios que nos encontramos? Y si hay alguna herramienta para personas también que nos puedan escuchar. Mira, los desequilibrios están dentro del plan. Sí. Lo que se creó es un universo que podemos llamarlo desequilibrado. Es decir, la base del universo es el desequilibrio. Lo que pasa es que no entendemos la lógica de este desequilibrio, es decir, ¿por qué existe? Existe para que podamos nosotros crecer y corregir ese desequilibrio. Es decir, si este mundo no tuviera desequilibrios, nosotros no tendríamos ningún trabajo que hacer. Prácticamente no nos levantaríamos a la mañana porque viviríamos en un mundo perfecto, totalmente equilibrado. Lo que tiene de perfecto este mundo es que es imperfecto. Por eso yo muchas veces digo, esto es todo perfecto en su imperfección. Y eso hay que tener mucho cuidado, analizar esta enseñanza, lo de ser perfecto en la imperfección. ¿Qué quiere decir? Porque cuando se dice este mundo es perfecto, parece ser que yo no puedo hacer nada con la imperfección, ¿no? Yo tengo que trabajar mi imperfección. Si hay fuerzas que desequilibran, también tenemos fuerzas que equilibran. Ahora, el misterio es que son las mismas fuerzas. Vale. Las mismas fuerzas que hacen que un barco se hunda son las mismas fuerzas que hacen que el barco esté a flote. El problema es la medida de las fuerzas, el límite de las fuerzas. En consecuencia, la diferencia de bien y mal no está basado en una diferencia sustancial de fuerzas, está basado en la posición de las fuerzas en la realidad. Con lo cual, conociendo profundamente la realidad, voy a conocer cómo operan esas fuerzas. Esto es, si yo estoy en la playa, para que la gente entienda, si no es muy teórico, si yo estoy en la playa y voy contra la ola, queda claro que me puedo matar. Es decir, si hay una ola muy grande de 15 metros, a mí me mata. Pero ¿qué pasa si yo tomo la ola, hago windsurf, como se dice en inglés, hago surf arriba de la ola y tomo toda la potencia de la ola para mí? No solo no me mata, sino realmente domino una potencia, pero que no me pertenece a mí, pertenece a la naturaleza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser lo suficientemente inteligente para comprender que cada vez que me tire contra la ola, esa fuerza va a ser negativa, y cada vez que yo suba arriba de la ola, esa fuerza va a ser positiva. Como verás, es la misma fuerza. Sí. Es decir, estamos hablando de la misma fuerza. Lo que cambia es cómo yo me relaciono con esa fuerza. Por lo tanto, la gente muchas veces tiene como una dificultad en conocer qué es un desequilibrio. Un desequilibrio, la fuerza en sí misma no es mala. Está mal situada esta fuerza. Qué bueno. Entonces, puede pasar que una persona realmente le guste mucho la cocina. Sí. Y como le gusta mucho la cocina, cocina todo el día y tiene hijos de 200 kilos porque alguien lo tiene que comer. Esta persona tiene que poner un restaurante, no tiene que seguir poniendo beso a sus hijos. Esto es, su fuerza está mal situada. Es decir, le está cocinando a sus 2 hijos o a sus 3 o a los que tenga, pero en realidad tendría que cocinarle a mucha gente más, no volver obesos a sus hijos. Por lo tanto, volvemos a ver que el desequilibrio está en la posición que tiene este cocinero o cocinera. Entonces, la conclusión a la que llegamos en la Cábala es: los desequilibrios no operan con fuerzas esencialmente negativas.
Los desequilibrios transforman fuerzas de la naturaleza en situaciones mal situadas. Cuando yo tengo algo mal situado, por ejemplo, un país, ¿no? Un país, ¿dónde tiene su energía? La energía la tiene en el dinero, lo que va a invertir es su energía. El dinero es energía. Por lo tanto, cuando decide dónde poner ese dinero, está decidiendo dónde pone esa energía. Ese dinero lo puede poner para construir 100 viviendas para 100 familias o lo puede poner para un misil. Sí. Si lo pone para un misil, es realmente un pan de la vergüenza, un dinero que está desviado absolutamente. Porque si cancelamos un año la carrera del armamento, tendríamos casas para todo el planeta y se terminaría la pobreza en un día. El problema de la humanidad es que estamos situando energías donde no se deben. Y ese es el problema de la conciencia, cuando nos damos cuenta de que estamos poniendo energías mal situadas. Mira, yo muchas veces digo, si una persona supiera el potencial de situar y focalizar las energías que cualquiera de nosotros tiene, podría llegar a hacer maravillas con su alma, podría llegar a niveles excelsos. Pero cuando nos levantamos y durante el día vamos perdiendo energía, no sabemos cómo focalizarlo, no tenemos estrategia porque no tenemos conciencia. Por lo tanto, la base es aumentemos el nivel de conciencia para conocer cómo operan las energías y cómo situarlas. Claro, claro, porque si no muchas veces también da la sensación de que te encuentras entre varias energías, como que está lleno de muchas conciencias el mundo, ¿no? Sí, y que a uno le bajan, pero no debe ser así. No, pero además hay que vivir aquí en la Tierra. Hay que vivirlas, pero hay que unificar además las energías. No son como conciencias que podríamos llamarlas diferentes. Nosotros en el árbol de la vida tenemos 10 dimensiones que pueden aparecer como conciencias diferentes, pero todas se tienen que unificar en un estado único de conciencia. Por eso cuando la gente dice, bueno, me voy a unificar con el otro, aquí hay un primer problema. Yo no sé si yo estoy unificado conmigo primero. Porque si yo no estoy unificado conmigo, difícilmente me unificaré con el otro. Es decir, si yo mis partes, mis dimensiones internas, no las tengo unificadas, lo que va a suceder es que con el otro no me voy a unificar, porque el otro va a ver 3, 4 personalidades mías chocando en mi interior. Tengo que tener cierta unidad en mi yo, en mi alma, para poder mostrarme al otro en diferentes dimensiones, pero que las dimensiones sean compatibles. Es decir, que las dimensiones trabajen entre sí. Si las dimensiones no trabajan entre sí, se producen los desequilibrios. Porque una dimensión dice, sí, ¿sabes qué? Yo no trabajo con todo el sistema. Mira, lamentablemente, fíjate cómo opera el cáncer, ¿no? Una célula que decide multiplicarse sola fuera del sistema. Esa es la base de la enfermedad del cáncer. Una célula sola que dice, yo me voy del sistema y ahora hago lo que quiero y me empiezo a multiplicar a toda velocidad. Increíble. Es decir, es una célula que se rebeló contra el sistema único que tenemos. Nosotros en todo momento le estamos enviando información a cada una de nuestras células y les estamos diciendo, tú perteneces a Mario Sabán. Cada célula está recibiendo, tú perteneces a esta unidad. Una, en un momento puede decir, yo no pertenezco a Mario Sabán, yo me voy de este sistema. Y empieza a vivir sola, su vida sola. Y eso es el cáncer. Entonces, a nivel espiritual, lamentablemente tenemos muchas de estas situaciones donde hay una gran angustia en mucha gente porque hay partes enteras que se van y dicen no pertenezco al sistema. Quieren desintegrar la unidad. Y por ese motivo, fíjate, en el texto de la Torá, en el texto bíblico, decimos Dios es uno, porque Dios no solo es uno, nosotros somos uno. Todo es uno. Pero hay partes de mí que consideran que puede que no sean parte de mí. Es decir, no quieren participar de la unidad. Es decir, no quieren estar unidas. Somos como los países del mundo, donde hay Naciones Unidas, pero más que unidas, están todas desunidas. Bueno, un poco funciona así. Y en el alma tenemos las diferentes dimensiones que tienen que permanentemente negociar, que tienen que permanentemente equilibrarse, porque si esa negociación interior no tenemos, será muy difícil relacionarnos con los demás. Claro, además es que esto no está tan planificado porque las personas están despertando y yo en mi caso es que despiertas y despiertas, ¿no? Claro. No tienes un plan preparado de decir, me voy con Mario 5 años antes de despertar para ver si luego me arreglo, ¿no? Claro, no, sino que esto es un pim pam, ¿no? O sea, va así, pa. Sí, digamos, luego hay que ordenar, ¿no? No, los despertares de cada uno son totalmente diferentes. Cada alma de alguna forma encuentra su camino en el momento en que lo tiene que encontrar, pero el punto es que mucha gente sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que pasar de paradigma, pero no tiene mapa. Es
Es decir, el problema es, tenemos el auto, tenemos el combustible, tenemos el conductor, pero no sé a dónde voy porque no tengo mapa. Entonces, claro, viene la Kabbalah y te dice, tengo el mapa del árbol de la vida. Entonces muchas veces yo digo, bueno, el mapa del árbol de la vida es el GPS, porque es el que me permite decir, bueno, a ver, ¿a dónde voy con todo esto? Yo a algún lado tengo que ir. Entonces tenemos cierta ventaja de la sabiduría antigua, que nos ha legado el mapa, y es un mapa que ha sido muy eficaz a través de los siglos, porque lo hemos visto probar, ¿no? Porque no es un mapa teórico donde la gente se pierde, sino que este mapa nos ha llevado profundamente a nuestra alma. Y entonces, claro, enseñas el mapa del árbol de la vida, la gente lo empieza a practicar en su experiencia diaria y dices, wow, quiere decir que este mapa funciona. ¿Por qué? Entonces, ¿qué está pasando hoy? Hoy está pasando que hay mucha gente que no sabe cuál es el mapa, pero que sí ha despertado. Entonces, claro, ha despertado a la confusión. Entonces mucha gente dice, uy, me hubiera quedado en la dogmática religiosa donde el cura me decía todo lo que tenía que hacer y estaba más feliz. Es decir, despertar no es algo muy feliz, despertar es algo muy difícil, muy incómodo. Entonces, cuando alguien despertó a una confusión, porque el paradigma anterior se ha caído, pero no ve un nuevo paradigma. Entonces, desde el punto de vista de la Kabbalah decimos, hay paradigma del otro lado, tienes que estudiarlo, tienes que tomar conciencia de él para que el alma encuentre su camino, pero es verdad, hay un punto donde destruyes tu dogmatismo, pero no encuentras el mapa. Y es un punto, bueno, Dios mío, hay unos vacíos, hay unos vacíos muy grandes. Muy grandes. Y entonces, ya una vez puestos aquí hasta este asunto, ¿cuánto tiempo tendríamos que estar? Yo, por ejemplo, yo quiero ir contigo, quiero que me enseñes el mapa, porque me encuentro en ese vacío. Son vacíos existenciales de... Bueno, yo... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se haría en tu escuela? ¿Cómo se puede uno incorporar? A ver, hay muchas escuelas y hay muchas filosofías. Me has preguntado por lo que hemos construido nosotros en nuestra escuela. Yo creo, y no lo digo para nada desde el ego, sino desde un punto de vista de la realidad, que hemos logrado un programa donde por primera vez en la historia la Kabbalah está académicamente ordenada, organizada. Y esto nos ha llevado mucho trabajo y sobre todo ha venido de la experiencia mía de impartir tantos años clases presenciales. Qué bueno. Donde podemos decirle al alumno, mire, usted estudia primero el árbol de la vida, en un curso del árbol de la vida, luego tiene 2 años de diplomado, donde se estudia el libre albedrío, el mal, la predestinación, lo que podríamos llamar los conceptos fundamentales de la Kabbalah en 2 años, con el árbol de la vida también en mayor profundidad. Y luego ya llegamos, para la persona que quiera avanzar a un grado muy superior de cosmogonía, cosmología, cómo se creó el universo, a la maestría, que son 2 años más. Es decir, alguien que quiere ser maestro de Kabbalah en nuestra escuela tendría que tener 4 años, 2 de diplomado y 2 de maestría. En la primera generación de maestría todavía no teníamos el diplomado, pero había mucha gente que estaba muy preparada de mis clases presenciales o de las clases virtuales y entraron. Y luego nos dimos cuenta de que el nivel era muy alto en las clases de maestría y había que poner 2 años de entrenamiento intermedio. Entonces claro, llegas al cuarto año con un conocimiento de las teorías de Luria, de los movimientos del universo para crear el alma, de las raíces del alma, de la exposición de las energías en el universo. Bueno, ya la maestría ya tiene más profundidad. Hay gente que dice, bueno, lo quiero para mi autoconocimiento, hago solo el diplomado, y hay gente que luego dice, no, yo realmente quiero llegar hasta el final, y eventualmente hay muchos maestros que han salido de la escuela y que tenemos el orgullo de que han creado sus propias escuelas. Pero muchos de los que han estado dentro de la escuela, por lo menos han surgido 10 o 12 escuelas de maestros que han salido de la primera generación. Y eso, bueno, nos pone muy felices porque quiere decir que se está multiplicando, ¿no?, la luz. La enseñanza viva, ¿no? Sí, la enseñanza viva, que las personas van... Y que ellos han tomado un camino. Su responsabilidad también, como, ¿verdad? Con la responsabilidad conceptual, con la lectura. Fíjate que para terminar el nivel de maestría, es decir, entre diplomado y maestría en nuestra escuela, aproximadamente tienes que tener una lectura entre 40 y 50 libros de Kabbalah en castellano mínimo. Y en el nivel de maestría hay presentaciones de trabajos prácticos cada trimestre con un examen final conmigo de más o menos media hora,
quiere decir que no es que alguien se gradúa si yo no veo el nivel más o menos que tiene. Por supuesto, al final cuenta la experiencia interior, es decir, que al final no es que yo voy a expulsar a alguien o voy a rechazar a alguien en un examen, todos conmigo aprueban, ya lo saben, pero sí, si van a ser maestros de Cábala, tienen la responsabilidad de conocer conceptos profundos, y yo necesito saber quién sale con mi firma de la escuela, ¿no? Porque es una responsabilidad para mí decir, bueno, yo lo estudié en la escuela de Mario Sabán y trae un concepto muy confuso de la Cábala. No, tengo que entrenarlos para que de alguna manera se abran a la posibilidad de tener preguntas de sus alumnos, a su vez. Y creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Muchos de los alumnos de la escuela han publicado sus obras. Es decir, tenemos más o menos unos 5 o 6 alumnos que ya han publicado unos 6 o 7 libros con diferentes temas. Muchos también han tenido un nivel muy grande de especialización y los hemos llamado a ser maestros de la escuela también en diferentes áreas. Se está retroalimentando en la escuela. Qué bonito. Con la propia gente que está participando en grupos de investigación, con autores dentro. Se está abriendo un mundo realmente impresionante que estaba dormido y que bueno, estamos tratando de despertarlo, pero bueno, los desafíos son muchos porque cada vez llega más gente. Sí. Y la realidad es que no hay tantos maestros de Cábala. Es decir, un maestro de Cábala, por supuesto, no solamente son 4 años, no solamente es el diplomado y la maestría, es toda la vida. Uno tiene que estudiar y experimentar toda la vida, no porque termina siendo maestro de Cábala de nuestra escuela, podríamos decir que es maestro de Cábala. El maestro de Cábala se hace en el fuego con sus alumnos, ¿no? Y se nace igual también. Y se nace también, sí, siempre hay un don. Lo que pasa que dentro. ese don hay que trabajarlo. Y bueno, lo bueno que tenemos es que esa retroalimentación está dando mucho sus frutos. Están creciendo, pero ya te digo, el desafío de los próximos años es tener maestros de Cábala muy capacitados, que se cuentan hoy con los dedos, son muy pocos a nivel mundial, y esto es un desafío. Por eso nosotros hemos creado la escuela, porque en otros grupos de Cábala a nivel mundial, muy potentes, muy buenos, con mucha sabiduría, no hay maestros de Cábala muy preparados. Es decir, hay un problema ahí y creo que se va a ir solucionando con el tiempo. En la medida en que la luz se expanda, tampoco hay que preocuparse, pero hay que ocuparse. Sí, qué bonito, porque yo creo que ahora mismo que todo el mundo está esperando hablar de luz, lo bonito también es de Malhut, de la tierra, cómo organizar, o sea, me interesa ahora mismo mucho más saber eso, cómo apuntarse, cómo... Creo que las personas... La parte práctica. La parte sí, práctica, sí. aquí en la tierra, práctica, sí. Porque de luz ya vamos todos, yo creo que servidos. Sí, sí, ¿no? bueno, O fíjate sea... la historia de la iglesia, ¿no? Tuvo un hombre que estaba en los cielos, que era Jesús, y después Pablo lo trajo a la tierra. Sí. Así que siempre necesitas a alguien que lo baje a la tierra y que lo suba al cielo. Pero en la Cábala hay que unir el cielo y la tierra. Eso es. Y unir el cielo y la tierra, y por eso te digo, en la espiritualidad mucha gente cree que hay que subir al cielo y quedarse ahí. No, hay que subir y bajarlo a la tierra. Por eso nuestro símbolo más hermoso son los ángeles de la escalera de Jacob, en el texto bíblico, que suben y bajan, ¿no? Todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué bajan los ángeles? Tendrían que subir y quedarse ahí arriba, ¿no? Bajan porque tienen que dar información aquí. Claro, que parece a veces que es una información hasta del futuro, ¿no? O sea, no parece que el tiempo a no existir es como que vienes del futuro y a veces hablas de una manera que dices, es que no me van a entender. Así es, ¿no? así es. Sí, sí. Sucede eso, lo que pasa que también hay que ser muy cauto de que toda la información que pueda venir del futuro, mantenerla en cierto modo bastante prudente en el secreto, porque a veces también esa información del futuro confunde a la gente que todavía no ha avanzado en el nivel de conciencia. Claro. No puedes hacer que un bebé vaya a la universidad. Sí. Entonces, cuando aparece la cuestión del secreto en la Cábala es, bueno, hay ciertos tipos de información que no es bueno informársela a un bebé, porque el bebé no está capacitado. Es decir, si yo llevo un bebé a la universidad, indudablemente no va a entender nada. Tengo que esperar 18 años. Sí. Así que hay secretos, se puede vivir en el futuro, hay pensamientos muy avanzados, para llamarlo de alguna manera, porque al final estamos relacionados con la Matrix de información, pero hay que dosificar cómo bajar esa información, porque las personas que despiertan por primera vez están en primero de bachillerato, no terminan el bachillerato ni la universidad. Entonces hay que dosificar esa información, hay que trabajar un lenguaje sencillo, hay que trabajar un lenguaje
Sí. Hay que ser prudente Claro. con el bebé espiritual Claro. que te ha aparecido ahí y que no le puedes decir, Claro. no le puedes hacer un salto Claro. hacia adelante, porque si le haces un salto demasiado hacia adelante, le puedes romper la vasija, Claro. le puedes crear Sí. más confusión. Claro. Es que esta parte es muy interesante porque también es como dar pistolas a los monos. No sé, hay veces que se habla de ciertas cosas que depende de cómo lo estés aplicando en el nivel de conciencia que te encuentres. Así porque es, así suman es. uno, restan otro. Hay que ser muy cauto con la información, ¿no? Sí, Por así eso en es. vuestra escuela es hermético, o sea, la información para vosotros es una Lo que pasa que... riqueza, ¿no? Lo que y pasa también hay que expandir. Claro, lo que pasa que es así. Tú expandes en la medida en que las almas despiertan. Sí. Pero esas almas que despiertan y están ingresando, tienes que ser muy prudente y muy responsable de no acelerar a esas almas en el camino de aceleración que uno tiene. Claro. Entonces, hay que tener cuidado porque, claro, los que estamos en el mundo espiritual las 24 horas todo el día, Sí. tenemos, como podríamos decir, ciertos avances un poco más rápido porque estamos muy enfocados ahí. No necesariamente, a veces no se traduce en la experiencia, hay que volver para atrás, que eso también es importante. Pero el que llega primero, el que llega por primera vez, claro, uno puede presuponer que tiene un gran parte del recorrido hecho y que te va a entender Sí. desde dónde. Sí, No, sí. tienes que ver cómo le vas a hablar al bebé espiritual para poder de alguna forma relacionarte. Y además también ejerces tu propia virtud de la humildad, es decir, siempre tienes que estar abajo, es decir, siempre tienes que estar en la materia. Y eso es una de las enseñanzas. Cómo a alguien que entra en el mundo espiritual se le va a dar herramientas o un lenguaje sencillo para que comprenda y para que pueda ir comenzando, ¿no? Pero bueno, esto ya también depende de cada alma. Nosotros podemos poner una escuela, pero por ejemplo en diplomado, no todas las almas que están dentro del diplomado están en el mismo nivel. Hay gente que tiene más lectura, hay gente que tiene más meditación, hay gente que ni medita ni lee, pero oye las clases y así avanza. ¿Qué pasa con cada alma? Es muy difícil. No se puede hacer igual un programa a medida de todas las almas. Esto es imposible. A nosotros nos pasa en la escuela que hay gente que dice, wow, qué temas tan avanzados. Y hay gente que dice, oh, me aburro porque este tema es muy simple. Y tú dices, Dios mío, ¿qué estoy dando? ¿Algo muy complejo o algo muy simple? Pero bueno, es como cada alma tiene su desarrollo. Almas de mucho desarrollo ya le resuenan cosas que ya parecen simples y almas que le parece muy complejo. Lo importante es, bueno, la seriedad de un camino, de un orden en los temas del espíritu, de la espiritualidad, por lo menos hebrea, y que la gente pueda tener este orden, que creo que a nivel mental es importante. El alma siempre ha venido a rectificar, ¿no? Como, bueno, a coger una información, ¿no? A rectificar una información, sin más. ¿Crees que el momento de ahora está que, aunque el alma la haya rectificado, en vez de irse, se está quedando? O sea, ¿no crees que como que el aprendizaje ya se ha hecho y las almas se quedan? Bueno, no, la ¿O humanidad en general no ha hecho el aprendizaje. No estamos en el Tikkun Olam, todavía hay gente donde su conciencia es muy baja, donde está muy perdida, donde poner. Hay mucha gente muy conflictiva, que sufre mucho los conflictos, no sabe cómo arreglarlos. Es difícil. Sí es verdad que está habiendo un cambio y un cambio acelerado, pero no se hizo todo el trabajo. Se ve que el trabajo falta porque yo lo veo en la práctica. Sí. Yo lo veo en la práctica, todo el trabajo que nos falta. Es más, te diré que desde el punto de vista de la Cábala tenemos mucho más trabajo que hacer que creer que el trabajo está hecho. Ya. Es más, te diría que el satán más sutil en el nivel superior es creer que el trabajo está hecho, porque ahí nos van a pillar. Es decir, nos van a pillar creyendo de que el trabajo está hecho. No, no. En el nivel más alto sabemos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto, que gran parte de los cabalistas que han escrito, nosotros no conocemos sus escritos, ni qué ideas de avanzadas tienen en la Matrix que aún todavía no hemos estudiado. Esto nos pone en una situación de mucha sencillez, mucha humildad a la hora de decirse cábala, porque hoy te podría decir que nadie en el planeta, prácticamente, podríamos decir que sabe la cábala, porque las fuentes son muchas y habría que tener muchos años muy metido. Yo te diría que inclusive he pensado que tendría que haber equipos de estudio y de investigación, porque tenemos mucha más bibliografía de la que podemos nosotros abarcar. Qué bonito. Y entonces tenemos mucha más información. Y a mí me gusta mucho la idea, porque tú has tomado de manera muy inteligente la idea de rectificación, porque rectificación tiene dos acepciones. No solamente se rectifica cuando uno equilibra su desequilibrio,
para llamarlo de alguna Sí, manera, sí. sino también viene a potenciar la virtud ya equilibrada. Sí, vale. Entonces, cuando hablamos de rectificación, es verdad, como tú dices, que hay almas como que ya hicieron su trabajo. ¿Ok? En eso estoy de acuerdo contigo, porque además lo dice Jaime Vital en una de sus obras en el siglo XVI. Hay almas que bajan ya con el trabajo rectificado. Sí. La pregunta es ¿por qué bajan? Sí, Si ya rectificaron, sí, tendrían eso que es. ya no volver. No, bajan para enseñar y bajan para potenciar las virtudes que todavía no se desplegaron por completo. Es decir, el potencial de esa alma todavía no se vio, a pesar de que volvió ya rectificada. Entonces, rectificación, dice el Baal Shem Tov, el creador del hasidismo, es: yo trato de arreglar mi desequilibrio, puse las energías, situé las energías correctamente, pero luego a partir de ahí tengo que crecer. Y entonces, en el crecimiento, tengo que ver la potencia que yo tengo. Es decir, en el fondo no puedo decir es suficiente, porque nunca es suficiente mi camino al infinito. Vale. Porque yo no sé la fuerza que Dios me dio en el potencial. Es decir, quizás Dios está esperando de mí que siga creciendo, y si yo digo no quiero seguir creciendo porque yo soy producto terminado, entonces ahí me está pillando el Satán, porque lo que estamos buscando es que salga tu potencia. Alguien puede decir, bueno, yo creo que ya rectifiqué. No sé si rectificaste, porque todavía tienes que enseñar, todavía tienes que desarrollar tu potencial, todavía tienes que crecer, porque venimos a iluminar, no solamente a corregir. Sí. Así que hay una segunda parte que sería, bueno, si tú ya estás en ese nivel, ahora a trabajar por el universo, por el Tikkun Olam. Es decir, el trabajo de rectificar no es solamente para uno, el trabajo de rectificar es por los demás. Sí. Entonces, yo supongo, entre comillas, digo entre comillas porque la rectificación total es difícil, hago un trabajo simultáneo. Mientras yo estoy rectificando mi alma, estoy rectificando el universo. Sí. Entonces esto se tiene que ver en el universo, porque si yo rectifico mi alma y no se ve en el universo, puedo caer en el ego espiritual, como un monje en el Tíbet que está 20 años en el monasterio rectificando. Que no está mal que rectifique 20 años, pero desde el punto de vista de la Cábala, si yo rectifico, tengo que mostrarlo en la realidad. Claro. Tengo que ir al otro y mostrarlo en la realidad. Porque si no, lo que estoy haciendo es comerme un propio personaje espiritual, crear más ego, dejarme toda la luz divina para mí y no transmitirla hacia afuera. Entonces, podríamos decir que en la Cábala sería una especie de monacato social, en el sentido de que tengo monacato porque como monje espiritual estoy recibiendo información en mi alma, pero al mismo tiempo social porque tengo que sacar, es decir, tengo que trascender esa luz hacia el exterior. Si no la trasciendo, no estoy haciendo el trabajo. Por ese motivo, en el mundo espiritual la gente cree que el trabajo solamente es personal. No. El trabajo es personal, pero en un nivel más alto, el trabajo tiene que ser un desplazamiento hacia afuera. Claro. Es que, bueno, ejemplar, me has dejado sin palabras. La verdad que me has respondido a todas las... O sea, yo me voy a apuntar directamente. Bueno, no es necesario que te apuntes por esto. No, pero es el camino, para mí es el mapa. Bueno, pues muy buenas, ya nos tenemos que despedir, ya me han dado el aviso. Muchísimas gracias, Mario, por haberte tenido aquí. Un placer. Ha sido un placer. Gracias a ti. Para escuchar esta entrevista con tranquilidad, para ir cogiendo todas las claves. Gracias a ti, gracias por venir desde Bilbao especialmente para esta entrevista. Y ojalá en la humanidad se dé ese estado de investigación, de poder coger toda la información y dejarla aquí plasmada en la Tierra, ¿no? Gracias. Esperemos que así sea y decimos amén. El mejor regalo para la nueva humanidad. Gracias. Amén. Gracias a vosotros. Gracias. Shalom. Muchas gracias. Shalom.